Quizá alguna vez te has preguntado por qué en la montaña una pared de roca devuelve el eco de tu voz y sin embargo algo bastante grande, aunque no tanto como un camión o incluso un tren, no lo hace. Al aparato de Fessenden le ocurría algo parecido, y por eso detectaba icebergs pero no submarinos. Para entender lo que pasaba aquí, hace falta avanzar en el conocimiento de la física del sonido. Vamos a ello. En el vídeo anterior explicábamos que el sonido es una onda mecánica que se propaga por un medio material. Según la vibración de una partícula se va transmitiendo a las que están a su lado. Pues bien, para facilitar la explicación, ahora vamos a imaginar un medio de transmisión simplificado al máximo, con solo dos partículas. Cuando, como resultado de la vibración, las dos partículas se aproximan momentáneamente, en ese preciso punto del espacio aumenta la presión. Sin embargo, cuando las partículas se alejan, la presión disminuye. Una vez que el sonido ya ha pasado, todo vuelve a su situación inicial, llamada también de reposo. Es por esto por lo que el sonido se puede representar gráficamente como una onda de presión. La podemos representar frente al tiempo o bien frente a la distancia recorrida por la onda. Realmente, y como ya hemos dicho antes, el sonido viaja a una velocidad constante por el medio. Sí, nuestra querida C que vuelve a aparecer. Así que tiempo y distancia tienen una relación lineal. Conociendo uno de los dos podemos fácilmente deducir el valor del otro. Pues ahora que sabemos que el sonido es una onda de presiones, vamos a ver algunas de sus características. Vamos a fijarnos primero en la variación de la presión con el tiempo. El tiempo que tarda una onda en completar un ciclo entero de presiones se llama periodo, que se simboliza con la letra T. La distancia que recorre la onda en cada periodo se llama longitud de onda y se simboliza con la letra griega lambda. Vamos, que es la distancia existente entre dos puntos consecutivos de la onda que tienen la misma presión. Es fácil entender que cuanto más rápido avanza una onda acústica por un medio y cuanto más largo es el periodo, mayor será su longitud de onda. La inversa del periodo recibe el nombre de frecuencia y se simboliza con una F. Es el número de ciclos que completa la onda por unidad de tiempo. Cuanto mayor es la frecuencia, menor es el periodo y por tanto menor la longitud de onda. La frecuencia se mide en ciclos por segundo o hercios, en homenaje al físico alemán Heinrich Hertz, que fue el descubridor del efecto fotoeléctrico, entre otras cosas. Y ahora un dato importante. Los humanos solo podemos oír sonidos con frecuencias entre 20 y 20.000 hercios. Por debajo de los 20 hercios se denominan infrasonidos y por encima de los 20.000 hercios ultrasonidos, y no podemos percibir ninguno de los dos. Por cierto, el sentido misterioso que Spallanzani creía haber descubierto en los murciélagos realmente era la capacidad de orientación que tienen escuchando la reflexión de los ultrasonidos que ellos mismos emiten, y que las personas, por supuesto, no oímos. Ya sabemos que cuando una onda de sonido alcanza un objeto con diferente impedancia acústica a la del medio de propagación, parte de este sonido se refleja. Pero es que resulta que esto solo es así si este objeto tiene un tamaño mayor que la longitud de onda. Si el objeto tiene un tamaño menor que la longitud de onda, la onda no se puede reflejar. En estos casos, parte de la energía de la onda incidente se disipa como nuevas ondas más débiles y con menor longitud de onda. Este fenómeno se conoce como dispersión, y la dispersión no nos sirve para detectar objetos. Fessenden utilizaba frecuencias de 540 Hz, aproximadamente como un do sostenido 5 en un piano. Esto en el agua equivale a una longitud de onda de unos 2,7 metros, y estaréis pensando que 2,7 metros es bastante más pequeño que un submarino como el que hundió Lusitania, que tenía una eslora de 60 metros. Cierto, pero es que el bueno de Reginald no utilizaba un solo ciclo de onda, sino muchos ciclos seguidos, lo que se denomina pulso de sonido. Por ejemplo, un pulso de 2 décimas de segundo comprendería 108 ciclos de onda de 540 Hz. Pues para reflejar un pulso de sonido, que también se llama ping, un objeto debería medir al menos tanto como la longitud total del pulso, que en nuestro ejemplo sería 291 metros. Esto es suficiente para detectar icebergs del tamaño de un rascacielos, pero no para detectar submarinos. Y esta también es la razón por la que una pared de roca en la montaña refleja tu grito, pero un camión no. Una solución era aumentar la frecuencia emitida, como sugirió el ruso Konstantin Chilowski, del que no he encontrado ninguna foto, pero podemos imaginárnoslo así. Al aumentar la frecuencia, disminuiría la longitud de onda y el sonido se podría reflejar en objetos más pequeños.
Pero hay dos impedimentos. El primero es que los altavoces grandes no pueden reproducir sonidos de más de unos 3000 Hz, y por supuesto, si el sonido emitido sobrepasaba los 20.000 Hz, no podríamos oír el eco. Sin embargo, había una solución: utilizar la piezoelectricidad. En 1880, los hermanos Jacques y Pierre Curie habían descubierto una curiosa propiedad en algunos cristales de cuarzo. Cuando eran comprimidos, generaban una corriente eléctrica. Este efecto se denominó piezoeléctrico, del griego piezo, que significa apretar. El efecto inverso también existe, y estos cristales vibran al ser sometidos a una corriente eléctrica alterna. A Paul Langevin, discípulo de Pierre Curie, se le ocurrió que podía usar el efecto piezoeléctrico para generar y detectar vibraciones de muy alta frecuencia. Con la colaboración de Chilowsky, en 1916 diseñó un aparato que permitía tanto emitir como registrar ultrasonidos en el agua. Había inventado el transductor piezoeléctrico. Colocaron unas laminillas de cuarzo entre dos electrodos. Cuando eran sometidas a una corriente eléctrica, vibraban con alta frecuencia, generando una onda ultrasónica. Utilizaban frecuencias de 50.000 a 200.000 Hz. Como la frecuencia era alta, la longitud de onda era muy pequeña. Así, utilizando pulsos muy cortos, conseguían reflexión en objetos de tan solo 30 centímetros. Pero tenían el problema de que la onda reflejada, el eco, era muy débil y difícil de detectar. Para entender cómo lo solucionaron, toca otra pequeña clase de física. Vamos a volver a pensar en el sonido como una onda de presión. Esta vez dejamos el tiempo y la distancia de lado y solo nos vamos a fijar en la misma presión. La presión máxima que alcanza la onda respecto a la de reposo se llama amplitud y nos viene a indicar lo alto que se oye un sonido. Aunque podemos medir esta presión en unidades de presión como pascales, bares, atmósferas, etc., la escala de medida más empleada es la que utiliza el Belio. Se llama así en honor a Alexander Graham Bell, inventor del teléfono. Medir en Belios es utilizar una escala relativa. Una escala relativa es la que cuantifica algo en función de otra cosa, que tomamos como referencia. Por ejemplo, si decimos que algo mide 4 palmos, es en relación al tamaño de nuestra mano. Para alguien con la mano más grande, a lo mejor mide solo 3 palmos, y para alguien con la mano más pequeña, medirá 6. Es decir, la medida es relativa a una escala de referencia. Pues el Belio mide la presión del sonido frente a una presión de referencia, a la que se le otorga un valor de 0 Belios. Y ahora viene otra de sus peculiaridades. Los Belios son una escala logarítmica. Es decir, que si una onda tiene una amplitud de 0 Belios, su presión será la presión de referencia multiplicada por 10 elevado a 0. Vamos, la misma presión, porque 10 elevado a la 0 es 1. Un Belio sería la presión de referencia multiplicada por 10 elevado a 1, es decir, 10 veces la presión de referencia. 2 Belios sería 10 elevado a 2 veces la presión de referencia, es decir, 100 veces mayor, y así sucesivamente. También se utilizan los valores negativos para ondas de menor amplitud que la onda de referencia. Como un Belio es un incremento muy grande de presión, se utiliza más el decibelio, que es su submúltiplo. La razón de usar esta escala para medir la amplitud del sonido es porque para que un sonido nos parezca que se oye el doble de alto que otro, su presión no debe ser 2 veces mayor, sino 10 veces mayor, es decir, un Belio mayor. Vamos, que los Belios se ajustan mejor a la realidad de la percepción humana del sonido que cualquier otra escala de medida. La referencia utilizada más habitualmente, 0 Belios, es la presión acústica del umbral de audición, pero se puede tomar otra, por ejemplo, la de la onda emitida para cuantificar respecto a esta la presión acústica de la onda de eco. Ahora ya podemos entender que el problema para la detección de la onda de eco era que su amplitud era muy pequeña. Por suerte, Langevin y Chilowsky estaban a la última en tecnología y utilizaron un tipo de válvula de vacío llamada tríodo para amplificar las pequeñísimas corrientes eléctricas que emitían los cristales de cuarzo cuando recibían las vibraciones de la onda de eco. Los triodos los inventó Lee de Forest en 1906 y lo que hacen es amplificar una corriente eléctrica. ¿Y qué es amplificar? Pues no es otra cosa que aumentar la amplitud de la onda, sin afectar al resto de sus características. Esto permitía registrar las ondas de eco, aunque a los triodos también tenemos que agradecerles las emisiones de radio, de televisión, los amplificadores de guitarra eléctrica.
Uno de los controles básicos de un ecógrafo actual es la ganancia, que no es otra cosa que el ajuste de la intensidad de la amplificación de la señal de eco recibida. Y ahora, cumpliendo lo prometido en el vídeo anterior, un breve apunte histórico-artístico. En la escuela de Atenas, para mí, lo que Leonardo le está recordando a Aristóteles es lo importante que es la amplitud, por eso señala hacia arriba. Aristóteles le contesta que para él lo fundamental es la longitud de onda, y por eso señala hacia adelante. Realmente, ahora sabéis que las dos características tienen gran relevancia cuando hablamos de la reflexión del sonido. Solucionado el problema de que la onda reflejada era muy débil, Langevin y Chelowski probaron su prototipo con gran éxito. Podían saber la posición de un objeto en el agua midiendo el tiempo que transcurría desde la emisión del ultrasonido hasta la detección de su eco. Una vez superadas las pruebas de laboratorio, tocaba hacer pruebas de campo. En 1917, Langevin fue a probar su aparato con la Armada Francesa a la base naval de Toulon, cerca de Marsella. Demostró que podía detectar submarinos y averiguar su posición con gran precisión. Cuando vio lo bien que funcionaba su aparato, que posteriormente se conocería con el nombre de sonar, quiso aumentar su rango de acción, para detectar los submarinos desde la mayor distancia posible. Pues otro inciso de física. La onda de sonido no se propaga hasta el infinito, sino que va perdiendo amplitud progresivamente hasta que desaparece del todo. Este fenómeno se llama atenuación. Esta pérdida de amplitud depende del medio de transmisión, no es lo mismo en el agua que en el aire, la goma espuma, el acero, pero también depende de la frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la atenuación. Por este motivo, cuando un vecino tiene la música muy alta, lo que oímos a través de las paredes son los graves, porque los agudos se atenúan enseguida. Como Langevin no podía cambiar el medio, que tenía que ser el agua, ni bajar la frecuencia, porque entonces aumentaría la longitud de onda y el ultrasonido no se reflejaría en los submarinos, hizo lo único que podía hacer, aumentar la amplitud. Si la amplitud inicial era muy grande, aun atenuándose la onda, llegaría algo más lejos. Así que subió la intensidad de la corriente todo lo que pudo. Y sí, aumentó el rango de detección, pero pasó esto. Los ultrasonidos habían aniquilado en su camino cientos de peces por las enormes presiones acústicas generadas. De esta manera, fue el propio Langevin el primero que advirtió del peligro de los ultrasonidos de alta intensidad. En un ecógrafo actual, la amplitud de la onda emitida se puede ajustar con el control potencia acústica, aunque en los modelos más recientes el máximo está limitado para no poner en peligro a ningún paciente. Tras concluir las pruebas de campo con un éxito incontestable, el ejército francés se dispuso a detectar submarinos enemigos allá donde los hubiese, pero no pudieron llevar a cabo sus planes, y el motivo fue que terminó la guerra. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y poco después el Tratado de Paz de Versalles. Así que el sonar de Langevin y Chelowski no pudo ser probado en condiciones reales de combate. Eso sí, en los años siguientes su diseño fue utilizado ampliamente para cartografiar los fondos marinos, y la patente le reportó grandes beneficios económicos. Por cierto, Langevin donó generosamente una parte de este dinero a Jacques Curie y a las hijas del fallecido Pierre. Y tan solo 15 años después de terminar la Primera Guerra Mundial, en Alemania, Adolf Hitler se hacía con el poder, alimentando el descontento de los ciudadanos con las condiciones firmadas en Versalles, que obligaban al país a pagar enormes indemnizaciones económicas al bando vencedor. Al poco volvían a sonar los tambores de guerra en Europa. Si quieres descubrir por qué todo esto es importante para que continuara el desarrollo de la ecografía, no dejes de ver el siguiente vídeo. Si te ha gustado, compártelo, dale un like y considera suscribirte al canal. ¡Hasta luego!